estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com y hoy los saludo desde Nueva York, donde voy a estar toda la semana cubriendo la Argentina Week para Bloomberg Línea. Hoy, como siempre, les voy a comentar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día y, como todos los lunes, Juan Pablo Álvarez en la fija con todo lo último sobre los bonos. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. Hoy arranca oficialmente la Argentina Week en Nueva York, el roadshow de inversiones más ambicioso que haya organizado un gobierno argentino en más de 2 décadas. Esta noche habrá palabras de bienvenida en el consulado argentino de Manuel Adorni y mañana por la mañana el presidente Milei abrirá formalmente el evento presentado por Jamie Dimon, el CEO del JP Morgan, en la torre del banco en Park Avenue. Como te decía antes, voy a estar cubriendo todo para Bloomberg Línea, así que estate atento a nuestras redes sociales, al sitio web y obviamente a este podcast. La semana pasada les contaba algunos de los nombres propios que formarán parte de los paneles, pero no son los únicos personajes de alto perfil que estarán en la Gran Manzana esta semana. Por Vima, por lo pronto, estarán Claudio Suchovicki y Gonzalo Pascual Merlo, que llegan a Nueva York justo después de haber presentado los resultados de Vima con ingresos operativos en el año 2025 arriba un 24% interanual. La ganancia neta de Vima terminó cediendo 20% en el año, pero los inversores reaccionaron de forma optimista, con el papel marcando un alza de más de 3% este viernes, posiblemente incentivados por la noticia de una nueva distribución de dividendos pagaderos en dólares por un total de 171.000 millones de pesos. También sabemos que estarán en Nueva York Javier Timerman de AdCap y Alberto Hades de NWI Management, entre otros. Peor timing imposible para la Argentina Week con lo que está pasando en Irán, más o menos. La soja y el Brent están en sus precios más altos desde el 2021 y 2023 respectivamente, lo cual para un país que es exportador neto de ambos no es menor. Pero del otro lado, el VIX, ese índice de volatilidad que marca la aversión al riesgo, también voló el viernes y en su caso llegó a máximos de 4 años. Tampoco llegaron buenas noticias desde Estados Unidos, que perdió 92.000 empleos en febrero, dejando la tasa de desempleo en 4,4%. El Brent rompió la barrera de los $90 ahora, con el tráfico por el estrecho de Hormuz cayendo prácticamente a cero y Trump exigiendo la rendición incondicional de Irán, poniendo en duda a la vez el margen para las negociaciones. Citigroup estima que el mercado petrolero podría estar perdiendo entre 7 y 11 millones de barriles diarios de oferta, y Goldman Sachs advirtió que si las interrupciones persisten, los precios podrían superar los $100. Wall Street cerró la semana muy en rojo, con el rendimiento del T-bill a 10 años quedando en torno a 4,1% y el dólar apreciándose por más de 1% en la semana, aunque el oro anotó una merma del 4%, que fue su primera caída semanal en más de un mes. En los 5 días hábiles de la semana pasada, el Dow Jones cayó en torno al 3%, mientras que el S&P 500 cedió menos de 2%. Y pensando qué implica todo esto para la Argentina, Luis Caputo dio una entrevista la semana pasada donde dijo que más allá del clima internacional van a mandar los fundamentos sólidos de la economía argentina. Estamos hablando de una inflación a la baja, superávit fiscal y comercial, bajo déficit de cuenta corriente y el RIGI para atraer grandes inversiones. De hecho, Morgan Stanley publicó un informe la semana pasada en el que ubicó a Argentina entre los países que podrían beneficiarse de este shock petrolero en el frente externo, esto destacando que la producción de hidrocarburos se proyecta en fuerte expansión durante la próxima década y que el sector ya representa cerca del 6% del PBI. Pero mientras arrancamos con este Argentina Week, no hay que dejar de decir que quedan dudas concretas en el mercado. Centralmente, falta de claridad respecto a la política monetaria, cuándo se va a terminar de levantar lo que queda del cepo, el enfriamiento de la micro con señales preocupantes en el crédito al sector privado y el empleo, y reservas netas insuficientes en el Banco Central. Y algo que probablemente esté frenando el ingreso de capital extranjero financiero, de los que se quemaron con Macri sobre todo, un ver para creer en el sentido de que Milei reelija en el 2027 y garantice la continuidad. 2. Como muestra de la gran volatilidad que venimos viendo en los últimos meses, el viernes Juan Pablo Álvarez escribió en Bloomberg
bloomberglinea.com que Mercado Libre perdió su lugar en el podio de las mayores empresas latinoamericanas por market cap. No solo por la aversión al riesgo en relación a Irán, sino también por los temores que vienen sacudiendo al mercado vinculados a una potencial burbuja en acciones tecnológicas. Petrobras la desplazó del primer puesto a fines de febrero y hoy lidera el ranking con un market cap de casi 108.000 millones de dólares, seguida por BTG Pactual e Itaú Unibanco. Estamos hablando entonces de una petrolera y dos bancos de Brasil. Mercado Libre quedó cuarta con unos 90.000 millones de dólares, con sus acciones cotizando en torno a los 1.780 dólares, casi 47% por debajo de su máximo histórico de 2.613 que había tocado en junio del 2025. Que Petrobras haya ganado el primer puesto no fue casual, por lo que te decía del precio del Brent. Las petroleras están entre los pocos activos que suben a nivel mundial, mientras sufren sectores de growth como el de Mercado Libre. Pero más allá de la coyuntura, el caso de Mercado Libre refleja también una tensión que les venimos comentando en este podcast. La empresa reportó una facturación récord de 8.759 millones de dólares en el cuarto trimestre, un crecimiento del 45% interanual, pero el mercado castigó la compresión de márgenes por la inversión agresiva en crédito y envíos gratuitos en Brasil. Eso en buena parte explicó por qué la utilidad neta cayó 13% año contra año. Aún así, todos los bancos de inversión que siguen a la empresa relevados por Bloomberg mantienen una recomendación de compra, aunque varios recortaron su precio objetivo. Desde Buenos Aires, Delfos Investment resumió la situación de la siguiente manera: la reacción negativa del mercado contrasta con fundamentos que permanecen sólidos. Para Marcos Galperín, sin embargo, el desafío de Mercado Libre no pasa por lo que está sucediendo hoy, sino por lo que viene. ¿Vendrá un mundo donde la inteligencia artificial haga irrelevante las apps como las de Mercado Libre? 3. La semana pasada no les comenté el REM del Banco Central, así que repasémoslo brevemente para saber qué esperan los economistas argentinos para la economía local en lo que resta de este 2026. La mediana de las proyecciones de inflación para febrero se ubicó en 2,7% mensual, un registro que sería más bajo que el de enero, pero que subió 0,6 puntos respecto de la encuesta anterior. En otras palabras, los analistas revisaron al alza sus expectativas para los precios. En tanto, la inflación núcleo se espera para febrero en torno al 2,5%. En el frente cambiario, el mercado proyecta un dólar a 1.429 pesos en el caso del mayorista para marzo y 1.707 pesos para diciembre de este año. Eso implicaría una variación interanual de 17,9% por debajo de la inflación anual esperada en este mismo REM de 26,1% para 2026. En cuanto a la actividad, el consenso espera un crecimiento del PBI de 3,4% para 2026, 2 décimas más que en la encuesta previa, mientras que el top 10 de analistas es algo más conservador con un 3%. El PBI habría crecido 0,8% desestacionalizado en el cuarto trimestre de 2025 contra el tercero, y el desempleo se mantendría estable en torno al 6,7% de la población económicamente activa, tanto para el cierre de 2025 como para el de 2026. En resumen, un escenario de crecimiento moderado con inflación a la baja, aunque las proyecciones fueron realizadas antes del shock de Irán. Antes de pasar a la fija con Juan Pablo Álvarez, veamos rápidamente cómo cerraron los mercados este viernes. El S&P Merval subió 2,2% en Wall Street. Las acciones argentinas cerraron una rueda más roja que verde, con subas de hasta 4,5% para Decoagro y caídas de hasta 5,1% para Banco Macro. Los bonos en dólares cerraron con bajas de hasta 1,6% y el riesgo país quedó en 575 puntos. El dólar blue quedó en 1.415, el MEP en 1.440 y el contado con liqui en 1.479 pesos. En cuanto al oficial, el mayorista quedó en 1.416 y el minorista en 1.435. En cuanto a las tasas en pesos, la LECAP al 16 de marzo quedó en 37% y la caución a 3 días cerró en 15,2%. El Banco Central, por su parte, cerró la semana con una compra de 40 millones de dólares y las reservas brutas quedaron en 46.004 millones de dólares. La fija. Y ahora, Juan Pablo Álvarez, contanos por favor qué está pasando en el mundo de los bonos. Buenos días, inversores. Vamos a hablar de bonos. Venimos de una semana turbulenta a nivel internacional, marcada por la guerra en Medio Oriente y el bloqueo del estrecho de Hormuz. En ese contexto, los bonos globales argentinos cerraron la semana sin movimientos en el saldo neto, por lo que el riesgo país terminó prácticamente igual que como había empezado, es decir, por arriba de los 570 puntos. Sí hubo algún movimiento negativo en los bonares, que cayeron alrededor de 0,8% en promedio. En lo que refiere a la parte pesos y tomando datos
de la LIC Aldazábal, los bonos SER avanzaron 1,3% en promedio, cerrando la semana con rendimientos en el rango de 2% a 6% de tasa nominal anual para los vencimientos del segundo semestre y superando el 8% en el tramo más largo de la curva. Asimismo, la curva de tasa fija se ubicó en niveles similares a los del viernes anterior, con rendimientos entre 2,4 y 2,55% de tasa efectiva mensual. En tanto, las tasas cortas tuvieron un pequeño movimiento alcista, con la caución cerrando en 22,4% de tasa nominal anual, es decir, apenas 1,5 puntos porcentuales por arriba de la semana anterior. La Tamar Bancos Privados quedó en 31,3%, es decir, casi sin movimientos. Yendo al Merval, las acciones siguen sin darle una alegría al pueblo y el índice bursátil concluyó por abajo de los $1.800. Hecha esta introducción, vamos a hablar con un experto de mercado como nos gusta hacer en esta columna. Y hoy estamos en contacto con Juan José Vázquez, Head of Research en Cohen Aliados Financieros. Sugiero que le presten atención porque es alguien que sabe muchísimo, pero muchísimo de verdad. Buenos días, Juanjo, bienvenido a La Fija. En primer lugar, me gustaría conocer tu análisis respecto de la reacción del mercado a la guerra de Irán y qué esperás hacia adelante. Buen día, Juan Pablo. Bueno, lo más destacable obviamente es lo que viene pasando con el petróleo, ¿no? Sube casi 60% respecto a los mínimos de $57 con lo que había arrancado el año, y bueno, esto es por más que nada la noticia que se conoció en base a especulaciones de Citibank, que el cierre del estrecho de Hormuz podría generar una pérdida de la oferta de crudo de entre 7 y 11 millones de barriles, que si tenemos en cuenta que la demanda diaria mundial es 103 millones de barriles, bueno, estás hablando de casi entre un 7 y un 11% de la oferta mundial. No obstante, me parece que hay que tomarlo con pinzas por el hecho de que la guerra, el poder bélico de Irán decae día a día, y Irán venía produciendo 3,3 millones de barriles, exportando 2,275 millones de barriles, básicamente a China, que se venía estoqueando muy fuerte, anticipándose a lo que podía pasar con el tema de la guerra. Y bueno, tenés la determinación también del gobierno norteamericano de tratar de ponerle un techo a lo que es el petróleo, para lo cual podría llegar a utilizar las reservas estratégicas. Tiene reservas estratégicas por casi 415 millones de barriles, podría cubrir 4 días de demanda mundial, y a como está la curva de futuro tan empinada, la estrategia lógica es vender spot con parte de las reservas estratégicas que tienen y comprar futuros para hacer una diferencia muy marcada. Fíjate que los futuros de petróleo están debajo de $70 y bueno, el spot obviamente, como te decía, está arriba de $90. Me parece que esta suba tan vertical que tuvo el petróleo debería mermar una vez que se normalice la situación con Irán, obviamente, que no creo que le quede mucho más. Después, los activos financieros, hay un aumento de la aversión al riesgo, no es dramática, están cayendo, pero en lo que va del año, fíjate que viene cayendo 1,5%. Bueno, el Merval en pesos está subiendo 2,18%, viene siendo bastante castigado en lo que va del año, casi 14% en pesos. Bueno, y los emergentes están devolviendo parte de la fuerte suba con la que habían arrancado el año. El DXY está a niveles de $99, cayendo levemente de los registros de la jornada anterior, viene de un mínimo de $96 a fin de enero, y la tenía norteamericana está en niveles de 4,11%, con los bonos a 10 años europeos bajando de precios, subiendo de rendimiento y en niveles muy cercanos a los máximos de los últimos 3 meses. Saliendo de lo vinculado a Irán, se vienen encendiendo alertas amarillas en relación al crédito privado en Estados Unidos. ¿Ves algún tipo de riesgo sistémico por ese lado? Mirá, no veo un riesgo sistémico porque si bien es un universo grande todo lo que es la industria de créditos privados, son 1,8 trillones, está enfocado a inversores calificados y es una cuestión a seguir, pero no creo que te genere un riesgo sistémico. Es verdad que se conoció puntualmente que BlackRock, en uno de sus principales fondos de private credit, que se llama HPS Corporate Lending Fund, que tiene más o menos 26 billones de dólares, le habían solicitado rescate por el 9,3% de sus activos, ofreció 5%. Ya Blue Owl Capital venía sufriendo rescates que tuvo que trabar la posibilidad de rescate si
sentó un cronograma de retiros por uno de los fondos, no era de private credit, sino de private equity, que también toda esa industria venía sufriendo lo que fue la caída de las empresas de software, y es un tema a seguir, pero no creo que te genere el riesgo sistémico. Es verdad que el mercado está mucho más reticente, hay un leve aumento de la adversión al riesgo, en parte porque se viene dando unos datos que te muestran cierta desaceleración en la economía norteamericana. Hoy puntualmente se conocieron datos de empleo con destrucción de puestos de trabajo en febrero, ligado más que nada a lo que fue el temporal, pero viendo a los rendimientos, para darte un ejemplo, los bonos CCC corporativos norteamericanos de niveles de 9,5% que estaban a fines de enero, ahora están en 10,05%, y los B de 6,5% ahora están en niveles de 7,10%. O sea que la circunstancia de la guerra con Irán, el precio de los commodities subiendo fuertemente, estos datos económicos que te pueden llegar a mostrar cierta desaceleración, vamos a ver si se confirman. Se conoció el GDP de Atlanta Now en la rectificación al primer Q del 2026, ve un crecimiento de 2,1% contra 3% que estimaba antes, y bueno, te está generando esta aversión al riesgo que te comentaba. Te traigo ahora a la Argentina. Por un lado, me gustaría saber qué análisis haces de la reacción de los bonos argentinos frente a los movimientos internacionales de los últimos días. Por otra parte, y teniendo en cuenta que muchos inversores todavía tienen fresco lo que pasó en 2018, que luego de la caída de la lira turca se vino abajo a Argentina, me gustaría saber si pensás que el hecho de que no haya ingresado capital especulativo en los niveles que se vio durante la era Macri nos blinda un poco de lo que suceda afuera. Mirá, más allá de que la posición técnica de los bonos soberanos hard dólar argentinos sea buena en el sentido que los inversores internacionales depuraron muchísimo su tenencia después de la presidencia de Alberto Fernández y del canje que propuso Guzmán, no obstante la correlación que tenemos con los instrumentos internacionales de riesgo es enorme, y se verifica con el hecho que los mínimos de riesgo país argentinos se registraron a fines de enero, que había tocado 484 puntos versus los actuales 573, a pesar de que el Banco Central aceleró la compra de reservas, que ya llega a 3.000 millones de dólares, 1.100 millones en enero y casi 1.600 en lo que fue de febrero, en línea con lo que pasó con el spread de los CCC contra los Treasuries, que de niveles de 570 puntos básicos ahora está en niveles de 624 puntos básicos, y también con lo que pasó con el Envy Plus, que terminó subiendo 20 puntos desde los mínimos de fines de enero que había registrado. Actualmente estás viendo mayor margen de compresión de rendimientos en corporativos argentinos o en soberanos argentinos. Mirá, dado el escenario internacional, hoy por hoy veo ganancias más que nada por carry, por devengamiento, que ganancias de capital. Sí, si empieza a tranquilizarse el contexto internacional, la lógica es que nos vayamos por lo menos un riesgo país de 450 puntos, que es aproximadamente lo que tiene Ecuador. Si haces un mix de países en situación bastante particular o situación similar como la nuestra, con calificación CCC más o B menos, ahí ese mix te da una situación de entre 350 y 400 puntos básicos, que bueno, sería un aspiracional muy alto. Si vas a un mix entre lo que es corporativos norteamericanos CCC y los B, ahí estás en 470 puntos básicos. Yo creo que deberíamos, si se normaliza, dentro de todo se tranquiliza el mercado internacional, deberíamos tener una leve ganancia de capital por ahí en lo que es soberano, pero como te digo, yo creo que más que nada, tanto corporativo y soberano, hoy por hoy las ganancias las vas a tener por devengamiento. Lo que es corporativo, todos los riesgos de buen crédito están rindiendo entre 7 y 8% de yield. No le veo ganancia de capital a eso, más con lo que te decía del el aumento de aversión al riesgo que se viene dando en los mercados de renta fija. Pero bueno, no es mala tasa como para hacer devengamiento igual. Hasta hace muy poquito, la mayoría de bonos subsoberanos de provincias con buen crédito tenían montos mínimos de ingreso equivalentes a 1 o 2 departamentos, lo que dejaba fuera a la mayoría de inversores minoritarios.
minoristas. Sin embargo, las últimas emisiones de provincias sólidas habilitaron la inversión desde niveles mucho más bajos. ¿Parece que es atractivo este tipo de bonos para el retail? Sí, se abre una oportunidad para los inversores de comprar bonos de provincias de muy buen carácter con láminas mínimas bajas. Fíjate, hay un caso paradójico. Ciudad de Buenos Aires tenía un bono con lámina mínima de 200.000 nominales, que era el Ciudad de Buenos Aires 2027. Ahora consiguió emitir el BDC 33, que es un bono muy interesante, rinde 7,27%, tiene una duration de 5 años y la lámina mínima de $1.000. Y te diría, para destacar, el bono que más me gusta es el de Provincia de Santa Fe, que es un emisor que tiene activos financieros por encima de la deuda que tomó. El bono que emitió es el SFD 34, que rinde 8,52%. También la Modified Duration es alta, es 5,2%, pero la verdad que tiene un buen devengamiento. El cupón anual es 8,10% y en lo que es riesgo-retorno me parece que es de las mejores relaciones que hay hoy por hoy. Otro caso interesante también con la mínima menor de lo que venía saliendo es bono de Córdoba CO32 con lámina mínima de 10.000 nominales, que está rindiendo 8,65%. Parece que por carácter, por el hecho de que no son emisores que hayan defaulteado, sí hubo unas reestructuraciones amistosas en lo que fue la pandemia en el caso de Córdoba y lo que fue el 2001 en caso de Ciudad de Buenos Aires, merecen ser tenidos en cuenta cuando se arma una cartera. En relación a la postura del gobierno de no emitir en el mercado internacional, ¿lo consideras una estrategia discursiva o te parece que se empieza a sentir más cómodo el Ministerio de Economía emitiendo dentro del mercado local donde hay un público cautivo? Mira, quiero pensar que es una estrategia porque hoy por hoy, hasta fin de 2027, necesitas más de $30.000 millones como para rollovear vencimientos, y si vos te fijás, el stock de depósitos privados en dólares en el sistema financiero son levemente menos de $40.000 millones y ya los préstamos en dólares al sector privado del sistema financiero son $20.000 millones, con lo cual estás hablando de un stock que no alcanzaría para cubrir las necesidades de este año y medio, y hay que tratar de, en el primer semestre, refinanciar parte de los vencimientos de 2027, teniendo en cuenta que es un año electoral, y ahí puede que haya ruidos, probabilidad de colocar deuda puede que sea inferior a la que tenemos hoy por hoy. El gobierno, imagino que está esperando una puerta de acceso que le dé tasas similares a un riesgo país de 450 puntos básicos, niveles de 8,5, 8, ojalá que se dé. Entre medio, lo bueno es que el factor estacional de la cosecha le va a permitir comprar más reservas, capaz eso genera cierto cambio de humor en el mercado, ojalá que también cambie un poco el humor de lo que se viene dando en los mercados internacionales que te había comentado. Pero bueno, volviendo a la pregunta inicial, espero que sea una estrategia de negociación. Yendo ahora a las acciones, me gustaría saber si al ver los balances de las empresas, ¿crees que tiene sentido lo que está pasando con las valuaciones, con un Merval que no arranca, o si hay un sobrecastigo? Mirá, me parece que lo clave va a ser la diferenciación. Si vos ves el sector bancario, la verdad que lo que vino mostrando es pobre, los ROE están en niveles bajos, entre 5 y 7%. Galicia, el ROE de 2015 terminó siendo 2,5%. Cotizan a Price to Book Value entre 1,20 y 1,35, con porcentajes de incobrables que, tienden a ser significativos. En el caso de Galicia, 8,2%, la verdad que sorprendió en el último balance del cuarto Q. Ahora lo que es el sector energético, obviamente, no está con ratios malos, pero sabés que van a tener muchísimas mejoras, muchísimo crecimiento de ingresos por las inversiones que vienen dando. Pampa, por darte un ejemplo, hoy está cotizando con un Enterprise Value EBITDA de 5 y va a pasar con el EBITDA subiendo casi 30% en este 2026 a niveles de 3,6%. Tenés otros casos como Terme Argentina, que si vos lo ves, está cotizando con price
Sarling de 38,2%, pero se va a revertir muchísimo en este 2026 con los datos esperados, con todo lo que pasó en el sector. Y bueno, lo que es Vima también, la verdad que presentó un balance bueno. Neto de su caja está cotizando con Enterprise Value EBITDA de 7, va a pagar un dividendo de casi 120 millones de dólares y vale 1.580 millones de dólares por mercado, con lo cual ahí te diría, yo era de la idea de que con un riesgo país de 450 puntos básicos teníamos que aspirar a un Merval de 2.300 puntos, por lo menos por la correlación histórica que hubo entre el riesgo país y Merval. Bueno, no pasó eso, pero yo creo que hay dentro de todos sectores que pueden llegar tranquilamente a diferenciarse y a estos valores son una clara oportunidad. Últimamente hemos tenido algunas reestructuraciones en el mercado de bonos corporativos que han generado cierto malestar entre inversores, además de pérdidas concretas, ¿no? ¿Crees que el mercado tiene forma de prevenir esos casos o es algo inherente al riesgo de invertir? Mira, la forma de prevenir es estudiar los riesgos, ¿no? Estudiar lo que estás comprando y no comprarlo por la tasa exclusivamente. Obviamente que hay riesgos sistémicos que posiblemente sea muy difícil de escapar, como fue la pandemia, en donde muchos emisores tuvieron que solicitar algunas propuestas de reperfilamiento de vencimientos, pero no obstante, fíjate, para llegar a un caso extremo, Aeropuertos Argentina 2000, los aeropuertos cerrados, Euneikian lo que propuso es una extensión de plazo con un aumento en la tasa cupón durante esos plazos. La verdad que fue buena alternativa para los acreedores de la deuda, se terminó sirviendo los bonos, no hubo un pedido de quita de capital y ahí la clave es el carácter del emisor. Con lo cual yo te diría que se puede evitar en tanto y en cuanto obviamente uno tenga que hacer el estudio, hay que hacer sí o sí el estudio del emisor, pero bueno, hay riesgos como te decía que son inherentes a la hora de invertir. Ahora bien, default puntuales por posiciones de empresas muy apalancadas o que tienen escenarios a futuros un tanto optimistas, la verdad que eso se puede evitar con el estudio del deudor. Cierro con una pregunta sobre el mercado internacional. ¿Estás viendo mayor atractivo en calidad o en rendimiento? Y también me gustaría saber cómo manejan el tema duration. Y mira, como están empezando a ampliarse los spreads de rendimiento de riesgo, ¿no? De tanto los B y los CCC respecto a los treasuries, yo te diría más que estoy para una posición más conservadora que para buscar más renta hasta que se despeje un poco este escenario del que venimos hablando. Y lo que es treasuries te diría tramo corto, ¿no? No es que tenés mucho para ganar si vas a tramo largo, con lo cual estaría conservador. Y ahí pasaba por la fija Juan José Vázquez de Cohen Aliados Financieros, a quien le agradecemos muchísimo por brindarnos su enorme conocimiento sobre el mercado de capitales local e internacional. Y hablando del ámbito internacional, y perdón que salga un poquito de lo que es mercados, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inauguró en Florida la cumbre Shield of the Americas, un encuentro regional en el que participó el mandatario argentino Javier Milei, entre otros líderes del ala derecha de la región. En su discurso, Trump anunció la conformación de una nueva coalición militar hemisférica para combatir a los cárteles del narcotráfico y fortalecer la seguridad del continente. Y en una segunda digresión respecto de los temas que solemos tocar en la fija, les comento que este fin de semana el gobierno argentino anunció que se suma al equipo económico como asesor el economista uruguayo Ernesto Talvi, quien, según apuntó el sábado el medio de su país, Búsqueda, se concentrará en el plan de estabilización de Argentina. Talvi, de 69 años, es doctor en economía y tiene un MBA en finanzas en la Universidad de Chicago. En la primera mitad de los años 90 fue director de política económica del Banco Central de Uruguay durante el periodo de estabilización en el que nuestros vecinos dejaron atrás inflaciones superiores al 100%. En los últimos años fue canciller durante 3 meses de Luis Lacalle Pou. Para quienes quieran conocer la mirada de Talvi, les recomiendo que busquen en YouTube la entrevista que le realizó hace unos 3-4 meses Luciana Vázquez en el canal de La Nación Más. El título de la entrevista es un textual de Talvi que dice: en Uruguay al programa de estabilización le llevó 7 años y medio llegar a la inflación de un dígito. Hechas estas dos digresiones, vuelvo al mercado de renta fija para mencionar que la semana pasada Compañía General de Combustibles, más conocida como CGC, colocó una ONLI argentina por $55,2 millones
dólares con vencimiento el 9 de marzo de 2028. El cupón anual es de 9,5%, pagadero trimestralmente y con un precio de emisión del 100%. Por su parte, Telecom Argentina colocó una ON ley local por un monto de 81,33 millones de dólares con vencimiento el 5 de marzo de 2029. Aquí la tasa anual es de 6,5%. Ahora sí, estimados oyentes, me despido de ustedes y espero volver a encontrarlos el lunes que viene nuevamente en La Fija. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que publicó el presidente Donald Trump en redes sociales sobre el conflicto con Irán este viernes. No habrá acuerdo con Irán salvo la rendición incondicional. Después de eso y de la selección de un gran y aceptable líder o líderes, nosotros y muchos de nuestros maravillosos y muy valientes aliados trabajaremos incansablemente para traer a Irán de vuelta del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca. Irán tendrá un gran futuro. Hagan a Irán grande otra vez. El tono del mandatario no dejó lugar a dudas. La postura estadounidense es que no hay margen para la negociación mientras Teherán no capitule. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.